Y arranca un nuevo programa de Enfocados y hoy tenemos un especial con el ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Giancafilo. Hace tiempo teníamos ganas de charlar con él, hoy pudimos concretar. Gracias, Osvaldo, por estar acá en Enfocados. Gracias a vos, Matías, y gracias a toda la producción. Bueno, estamos en octubre ya promediando y faltan 2 meses para que termine una gestión, termine un mandato. ¿Qué balance haces, sobre todo de lo que te toca en el área educativa? Bueno, hace ya casi 2 años, cuando el gobernador Omar Gutiérrez me convocó para asumir la responsabilidad en el Ministerio de Gobierno, algo que de alguna manera estaba en mi radar, ¿no? Yo he tenido figuras como referencia en mi historia en la administración pública y la política, como por ejemplo Jorge Gorosito, el gran Jorge Gorosito, que fuera ministro de Gobierno de Jorge Sovich, y que de alguna manera cuando tuvimos esa charla con Omar estaba relativamente preparado para poder asumir esa responsabilidad, ¿no? Pero terminando la charla me dijo, bueno, Osvaldo, también te tenés que hacer cargo del Ministerio de Educación, y eso fue toda una sorpresa, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿No me quemés? ¿Le dijiste? No. No le dije eso. Sí, hablamos sobre algunas cuestiones que yo creía y entendía sobre que había que trabajar en una integrabilidad del sistema educativo. El sistema educativo está atravesado por distintas áreas del gobierno, obras públicas, mantenimiento escolar. También tiene que existir un vínculo importante con los intendentes, presidentes comunales. La educación, en definitiva, tiene que ser una temática que tiene que ser abordada por todos los sectores sociales y políticos, ¿no? Y por supuesto las áreas de gobierno, con lo cual a partir de allí trazamos un camino que tuvo que ver justamente con llevar adelante un trabajo articulado, interinstitucional, intersectorial, también por supuesto escuchando las voces de padres, madres, las comunidades educativas, la representación gremial también, tanto en esa representación de docentes como auxiliares de servicio. Eso dio origen a las mesas técnicas territoriales escolares, más de 40 llevamos desarrolladas en estos 2 años, donde se escuchan todas las voces, ¿no? Las críticas, porque sabíamos que había muchas cosas por hacer. Hay un déficit importante en materia de infraestructura, que en ese momento ya lo abordamos. 145 edificios escolares a fines del 2021 que corrían serios riesgos de iniciar el ciclo lectivo en el 2022. También con esa incertidumbre sobre si se podía llegar o no a un acuerdo salarial. Finalmente eso lo concretamos y puedo decir que en estos ya 2 años de gestión que tenemos, tanto en el 2022 como en el 2023, las clases comenzaron en tiempo y forma. Bien, las clases comenzaron en tiempo y forma, pero bueno, Neuquén siempre suele tener reclamos y educación es como el área preferida para los reclamos. ¿Por qué es casi imposible llegar a esos 180 a 190 días de clase? Bueno, hay una realidad, ¿no?, que me parece que tiene que ver también con ser objetivos en los números y en los datos. Hay una realidad que por ahí se construye desde la denuncia, desde la politización muchas veces de la educación, ¿no? Yo siempre digo que ojalá llegue el día en que encriptemos la educación de la política partidaria, de todos los sectores, centro, derecha, izquierda, porque muchas veces la escuela pública es utilizada para esto, ¿no? Pero aquí hay docentes, hay auxiliares de servicio, hay niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias enteras. Mira, te doy un dato. El sistema educativo neuquino tiene 243.000 estudiantes. Si nosotros eso lo multiplicamos por 1,5 veces cada padre, estamos hablando de que estamos cerca de los 450.000 habitantes. Si a eso le sumamos 27.000 docentes más 8.000 auxiliares de servicio, estamos más o menos en casi 500.000 personas de Neuquén que están relacionadas directa o indirectamente al sistema educativo, sobre 750.000 habitantes aproximadamente que somos. Esto significa que el 70% de la población neuquina está directa o indirectamente relacionada al sistema de educación de la provincia de Neuquén, con lo cual cualquier situación que se da dentro del sistema educativo es noticia. Yo siempre digo que son muchas más las noticias positivas que tiene el sistema educativo de la provincia de Neuquén que aquellas noticias que son negativas. Hoy, si vos mirás los números, tenemos un promedio mensual de entre 10 y 15 edificios escolares que tienen alguna situación edilicia para atender, producto naturalmente de la utilización de un edificio, como pasa en nuestra casa. Se nos puede romper el baño, se nos puede romper un termotanque, se nos puede romper una cocina, se nos puede romper
un tanque de agua. Bueno, esas situaciones hoy son abordadas rápidamente. Más del 60% de las escuelas neuquinas están asociadas a un sistema denominado Sigma. Esto funciona en tiempo real. Los directores cargan las incidencias y rápidamente hay un equipo que se ocupa de atender esas situaciones. Pero también es cierto que hay deficiencias en la infraestructura. Por ejemplo, de las 28 escuelas técnicas que tenemos en la provincia de Neuquén, hay 7 EPET, 7 edificios nuevos que hay que construir. Estamos construyendo la EPET número 23 de Añelo, con una inversión de más de 2.000 millones de pesos. Se acaba de licitar y próximamente va a llegar el desembolso de Nación para comenzar a construir la EPET número 25 de Plotier, 5.400 metros cuadrados aproximadamente, pero nos quedan 7 aún por gestionar ante Nación edificios nuevos. Esos edificios están alquilados, no fueron pensados para una escuela, con lo cual hay que reacondicionarlos. Muchas veces tenemos situaciones de infraestructura que hay que atender y justamente una de las cosas que hice apenas asumí como ministro de Gobierno y Educación fue reconocer que había un problema a trabajar en la infraestructura. Hemos avanzado mucho, nos queda mucho por hacer, pero estamos dejando un camino trazado a la próxima gestión. Ahora, mencionaste escuelas técnicas, hubo un reclamo acá, bueno, después vino Frassone, también aclaró. ¿Te sorprendió escuchar ese reclamo? En realidad, cuando uno conoce la realidad, es muy difícil que esas opiniones, las cuales las respeto, de hecho me he caracterizado durante todos estos años junto a nuestro equipo del Ministerio de Gobierno y Educación en respetar las opiniones, pero bueno, yo te doy algunos números que son sencillos para reconocerlos. El viernes pasado tuvimos la entrega de diplomas de prácticas profesionalizantes, 69 estudiantes de la PET número 10 de Plaza Winkul, estudiantes de la PET número 22 de Centenario y 23 de Añelo, de quinto y sexto año, que tuvieron directa relación con todo el equipamiento de punta que tienen las empresas Halliburton, Neudors y YPF. Esto significa la relación directa y concreta con esas empresas, esas operadoras que actualmente están trabajando. Y allí vimos 2 ejemplos de los miles que tenemos hoy en la provincia de Neuquén. 2 ex estudiantes que trabajan actualmente en la empresa Halliburton, que tienen 20 años de edad y ya están trabajando en Halliburton a partir de la educación pública neuquina y de las prácticas profesionalizantes. Neighbors, que es otra de las empresas que estuvo también participando el día viernes, dio cuenta también de la calidad educativa que tienen nuestras escuelas técnicas a la hora de sumar recurso humano de ellas. Te iba a consultar entonces, eso indica esos números, y también a juicio personal, ¿es buena la educación neuquina entonces? Totalmente, la educación técnica neuquina es de calidad, esto está expresado por las empresas petroleras. Te doy otro dato, IAPG, el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, realizaron olimpiadas en Buenos Aires, participaron estudiantes neuquinos. De la EPET número 17, 14 estudiantes llegaron a semifinales y 2 de esos estudiantes tuvieron las mejores calificaciones a la hora del análisis que hicieron técnicos profesionales del IAPG y también del Instituto Nacional de Educación Técnica, mostrando claramente en la realidad que son estudiantes que tienen una capacidad tanto a la hora de incorporar conocimientos teóricos como las prácticas muy buenas. Las prácticas profesionalizantes, para que vos tengas una idea, justamente lo que busca es muchas veces reemplazar lo que no tiene el taller de la escuela técnica. ¿Por qué? Porque la tecnología va creciendo a pasos agigantados, se va actualizando, salas de monitoreo, simuladores de laboratorio, con lo cual es necesario que los estudiantes puedan concurrir directamente a los yacimientos o directamente a las bases de cada una de las compañías. Te nombraba Neighbors, te nombraba Halliburton, pero te puedo nombrar Tecpetrol, te puedo nombrar Pampa Energía, te puedo nombrar Exxon, te puedo nombrar también Chevron. O sea, todas estas compañías abren las puertas de sus empresas para que nuestros estudiantes puedan llevar adelante las prácticas profesionalizantes. Pero también esto es acompañado, por ejemplo, de un trabajo coordinado con el Banco Provincia de Neuquén, donde a los estudiantes se les dan herramientas contables, administrativas y de recursos humanos para que ellos puedan también avanzar sobre su propio emprendimiento. Porque también hay empresas de servicios que están relacionados a la industria del petróleo y gas que llevan adelante tareas y que de alguna manera un joven emprendedor puede desde su formación técnica llevar adelante la concreción o el inicio de una empresa. Esto parecido, por ejemplo, con la minería. En Zapala también hay vínculo directo con las empresas para desarrollar estas prácticas profesionalizantes. Recién mencionabas algunas escuelas que estaban en mente. Bueno, Neuquén es una provincia que crece exponencialmente y bueno, a veces da la sensación de que tanto cargos como establecimientos quedan detrás de la demanda. ¿Cómo se
llega justamente a no quedar tan detrás de esa demanda? Estoy de acuerdo con eso que decís. Neuquén tiene un crecimiento exponencial. No solamente el sistema educativo tiene que atender su matrícula producto de su crecimiento como provincia, sino que además se tiene que hacer cargo también de aquellos miles y miles de argentinos o personas de otros países que eligen Neuquén para vivir. Primero llega el padre de familia o la madre, jefa o jefa de hogar a la provincia de Neuquén buscando un futuro relacionado a la industria del petróleo o también en el caso del sur a lo que es la industria del turismo. Pero posteriormente, una vez que logran establecerse en la provincia, vienen sus familias, sus hijos, sus hijas, y eso naturalmente también pone en evidencia el crecimiento de la matrícula escolar. Entonces, es muy importante poder avanzar sobre esto que decía inicialmente, ¿no? Aquel déficit que tenemos en infraestructura escolar, poder atenderlos entre todos. Hay un dato que te doy, por primera vez y un hecho inédito, la empresa Pluspetrol está haciendo una inversión de más de 50 millones de pesos en una escuela de Plotier, que es donde tiene su base de operaciones, a partir de contratar y con recursos propios, sin pasar por el Estado, sí con la supervisión de obras públicas, sí con la supervisión de infraestructura escolar, está desarrollando una obra. Esto le da celeridad porque al no ingresar esa obra al circuito administrativo de la provincia, le permite a la empresa privada desarrollar una inversión mucho más rápido y por supuesto con una empresa que luego se encarga de que cumpla con los objetivos planteados en obra. Entonces digo, hay una mirada sobre la educación pública neuquina de manera positiva. ¿Tenemos dificultades? Sí, insisto, es producto de esto que bien decías, el crecimiento exponencial de la provincia, no solamente por su cantidad de habitantes, sino también producto de las tantas personas que llegan a vivir a Neuquén. Tengo entendido que viajás a Buenos Aires en busca de justamente inversiones para esto que veníamos hablando. Así es, en esta transición que estamos llevando adelante, seria, madura, con el gobernador electo Rolando Figueroa y a partir de un trabajo en conjunto con la diputada nacional Tania Bertoldi, también por supuesto en línea con el gobernador Omar Gutiérrez, hemos conseguido para este miércoles a las 16:45 una reunión con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, también con el director nacional de Escuelas Técnicas, Gerardo Marchesini. Vamos a estar presentando 7 proyectos ejecutivos para 7 EPET nuevas en la provincia de Neuquén. Vamos a estar firmando los convenios iniciales, ¿no? Ya hicimos 2 anteriormente con Omar, que fue la EPET 23 y la EPET 25. Una ya se está construyendo, otra estamos por recibir ya el desembolso. Esto viene a sumarse a ese trabajo. Allí incluimos la EPET número 28 de Villa Langostura, el anexo de la EPET número 12 de San Martín de los Andes, una nueva EPET para Zapala, una nueva EPET para Neuquén Capital, también el avance sobre lo que es la posible construcción del edificio para el anexo de la EPET número 22 de Centenario y la EPET número 24 de Rincón de los Sauces. Bueno, te quiero aprovechar también porque decías transición y sos ministro de Educación, pero también de Gobierno. Están ahí con la transición en los gobiernos locales. ¿Algo que haya habido un sobresalto, algo destacable o viene tranquilo eso? Bueno, hay algunas gestiones municipales que quizás esa impronta local, desde el punto de vista eleccionario, ha quedado ahí y naturalmente hay que trabajar institucionalmente para que eso se pueda resolver, ¿no? Digo, el ejemplo que ha dado tanto el gobernador Omar Gutiérrez como el gobernador electo Rolando Figueroa habla de que es el camino a seguir. Siempre hay dificultades en una gestión. No es lo mismo ganar una elección que gestionar, ¿sí? Nuestros desafíos en la clase política empieza cuando te sentás y tenés que comenzar a gobernar y llevar adelante políticas públicas relacionadas a la educación, a la salud, a la seguridad, a la infraestructura. Y creo que ese camino y de cara al futuro que se viene en la Argentina, ¿no? De incertidumbre como la que tenemos hoy, es necesario que aunemos esfuerzos. Y allí estamos, por supuesto, trabajando en esa transición ordenada que pretendemos también en los gobiernos locales, pero como vos bien decís, hay 2 o 3 por ahí municipios que hay que hacer un poquito más de esfuerzo para que sentados en una mesa puedan encaminar la agenda. Bueno, hablando de municipios, vino acá el gringo la semana pasada y mencionó que hay 40, más o menos 41, dijo él, municipios que son del MPN. Esos municipios, según tu juicio, tu experiencia en la política también, ¿responderán después del 10 de diciembre al MPN o ya empiezan a ser más amigos del que le atiende el teléfono? Mire, yo puedo decir, Matías, dónde voy a estar parado yo, sí. Como hombre de la política y también como hombre... Era una pregunta esa que venía, ¿dónde vas a estar parado vos? Sí, yo estoy muy preocupado por el futuro de la Argentina. Aquí hay 2 caminos de cara al 22 de octubre.
Uno que puede reunir la política tradicional, ¿no? Que representa Bullrich o Massa, ¿no? Que uno medianamente conoce por dónde puede venir la construcción de consensos desde un ejecutivo, desde un legislativo, de cara a las políticas públicas que necesita la Argentina, y también la provincia para salir adelante. Y después hay un camino que por ahí no lo conocemos, ¿no? Que es el que representa Javier Milei. Por lo menos él se presenta como una persona que no es de la política, con lo cual hay que ver qué es lo que se viene en esa relación poder ejecutivo nacional, poder legislativo y también las provincias. Es muy difícil dilucidar, tenemos que esperar al 10 de diciembre para eso. Ahora, lo que sí está claro es que Neuquén le aporta muchísimo a la Argentina, el 70% de la producción de petróleo la aporta Neuquén al país, el 70% de gas. El 70% de la producción de gas de la Argentina la aporta justamente Neuquén, el 50% del petróleo, el 25% de la energía eléctrica, con lo cual está claro que nosotros en el concierto nacional somos muy importantes. Ahora también tenemos que mantener la estabilidad política, porque si mantenemos la estabilidad política también podemos dar seguridad jurídica a aquellos que quieren invertir en la provincia de Neuquén. Rolando Figueroa, en buena ley, es el gobernador electo, es el gobernador que va a asumir el 10 de diciembre. Estoy convencido que los 57 gobiernos locales tienen que estar en línea con el gobernador para poder gestionar para la provincia de Neuquén y, por supuesto, todos aquellos que vamos a tener otras responsabilidades también tenemos que estar acompañándolo. O sea, te entendía recién que de alguna manera tiene que haber cierta continuidad para dar alguna tranquilidad, pero por otro lado la gente votó un cambio acá. ¿Cómo se logran las dos cosas? Rolando conoce la cosa pública, él fue intendente de Huinganco en el año 99, luego asumió como subsecretario de la Juventud en la gestión de Jorge Sovich. Bueno, a mí me tocó acompañarlo en aquel momento. Nos presentó justamente Jorge Gorosito a fines del mes de julio, principios de agosto del 2022. Trabajamos juntos en lo que fue el mega encuentro de la juventud, había una participación muy importante de la juventud en la política neuquina. Luego me tocó transitar también lo que fue la gestión, adopté muchas herramientas de gestión, muchas herramientas de planificación, de administración de la cosa pública que posteriormente me ayudaron en mi carrera política, tanto como concejal, como subsecretario y hoy como ministro. Pero naturalmente, como vos bien decís, toda esa trayectoria que tiene Rolando es muy importante. Luego, en esa lógica electoral, él tuvo una herramienta electoral para poder llegar a ser gobernador de la provincia, insisto, de manera legítima. Y naturalmente, todos esos antecedentes que él tiene, todo ese bagaje de experiencia de gestión, la fue construyendo en base a un proyecto político que fue el del Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Ahora, de cara al futuro está claro que él tiene un espacio donde confluyen muchas fuerzas políticas, dirigentes de fuste, que yo estoy absolutamente convencido que están preparados y formados para asumir roles en la gestión y uno tiene que ser respetuoso de eso. Yo digo, primero Neuquén, siempre, pero no desde el discurso, desde el eslogan de Guaidó, sí. Se tiene que practicar, en términos reales se tiene que practicar. Ese eslogan viene desde una campaña de José Brillo como diputado nacional. Desde allá viene ese eslogan, primero Neuquén. Y yo estoy convencido que en esa línea estamos de cara al futuro como provincia de Neuquén muy bien plantados. Bien, te quiero consultar, tenemos un poquito más de tiempo, te quiero consultar por cómo ves al MPN hoy y en el futuro, y de qué depende, ¿no?, el futuro del MPN, porque ahora parece que Madura no cau sería en términos de Vox, por lo menos después de las elecciones, lo que pasó en las PASO. El termómetro social y de la política, en ese sentido, manda el ciudadano. Sí. Nosotros no podemos ser dirigentes políticos obtusos, con falta de criterio y con falta de sentido común. El peronismo o el justicialismo es un partido político que hace años no llega al poder por sí solo. Tampoco le toca gobernar al radicalismo luego de una elección llegando por sí solo. Te diría del 99 para acá, los frentes y alianzas electorales son los que aglutinan una forma de pensar de cada fuerza política y en función de eso, de frentes o de alianzas, se accede al poder, ¿no? O sea, el MPN va a ser parte de un frente. Yo estoy convencido que el MPN tiene que tener una lógica de espíritu frentista. De hecho, ya la tiene. Sucede que muchas veces
hay cosas que no se dicen y se plantean sobre la mesa. Y yo, como he recorrido desde muy joven la política neuquina, tengo que decirte que el primer frente, alianza electoral, o si querés colectoras, Sí. Que para mí en realidad son un disfraz a la hora de hablar de un frente electoral, lo llevó adelante Jorge Sovich en la elección del 2003. Sí, En la recuerdo. elección del 2003 me acuerdo que fue una fuerza política denominada Opción Federal que representaba quien fue el diputado posteriormente, Horacio Rachid, y me acuerdo que esa fuerza política ganó en Barbarco. Yo te puedo asegurar que en Barbarco nadie sabía que era Opción Federal, sí sabían quién era Jorge Sovich, con lo cual eso le permitió ganar las elecciones allí. Luego pasó lo mismo con Jorge Zapac, fue el candidato a gobernador de la provincia, y allí los ciudadanos eligen personas. Y Jorge Zapac en ese momento era el candidato más votado, con lo cual todas esas colectoras que iban con él, además de ser su aporte, porque realizan su aporte. Después tenés que devolver los favores. Realizan su aporte. Ahora, lo que quiero decir es que el MPN ya hace rato no ganaba elecciones por sí solo, necesitaba del acompañamiento. En definitiva, el MPN ganaba las elecciones porque el pueblo votaba de manera mayoritaria al partido. Pero repito, después tenés que devolver favores. Totalmente. Sí, a ver. Yo lo que digo es que en una construcción política colectiva, plural, y naturalmente todos los espacios políticos quieren tener su espacio para poder desarrollar su propuesta, sus ideales, pero también es cierto que no es lo mismo ir con un buen candidato, como en este caso ha sucedido con Rolando Figueroa. Rolando Figueroa venía construyendo su candidatura ya hace muchos años y naturalmente mucho del triunfo tiene que ver con él. ¿Te leo bien? ¿Conman no era buen candidato? Marcos era un buen candidato desde una lógica de gestión. Nosotros estábamos convencidos que Marcos podía ser un excelente gobernador de la provincia, pero también es cierto que a esa campaña había que darle una impronta quizás más personal, ¿no? Sí. Muchas veces lo colectivo no tiene que dejar de lado lo individual, porque la persona en definitiva elige a quien de alguna manera vos estás promoviendo como candidato a gobernador, ¿no? Creo que Marcos era un muy buen candidato a gobernador, pero también es cierto que él representaba un esquema que socialmente, evidentemente, en la Argentina, no solamente en Neuquén, en la Argentina era de cambio, ¿sí? Y creo que Rolando en ese sentido supo capitalizar justamente ese elemento de campaña que era clave, que era representar de alguna manera un cambio en la forma por ahí de administrar la provincia, en la forma de hacer gestión desde la provincia, y creo que logró captar la mayor cantidad de votos. De hecho, el resultado así lo demuestra. Bueno, justamente se vienen las últimas preguntas, ¿no? Pero una tenía que ver con eso. ¿Qué pasó el 16 de abril? Pasaron muchos meses, pero hubo pocas declaraciones. Digo, acá más o menos ibas contestando. Se eligió un candidato que parecía el mejor, las colectoras que no funcionaron. ¿Qué más pasó ese 16 de abril? ¿Por qué el hecho de que no haya habido internas influyó? Yo estoy convencido que la gestión necesita de un anclaje territorial importante. Sí. Nosotros con nuestro equipo y quien te habla se ha caracterizado durante todos estos años en ir trabajando territorialmente la gestión. Allí es donde se encuentra muchas veces la respuesta que no da el escritorio o la respuesta que en realidad el escritorio necesita a la hora de planificar. Creo que eso es fundamental. Nosotros creo que nos fuimos alejando quizás de esto. Hay que escuchar más a la gente, a la dirigencia, a la militancia, pero también y fundamentalmente al ciudadano común, al ciudadano de a pie. Yo creo, Matías, que hay que profundizar en este trabajo que venimos desarrollando nosotros. El público y el privado, el sector privado y el público tienen que ir de la mano. Aquí el Estado tiene una impronta importante, sí, claro, socialmente hablando, en políticas públicas que se tienen que implementar, pero hay que escuchar al ciudadano independiente, al ciudadano que todos los días se levanta muy tempranito, va a trabajar desde su empresa, desde su comercio, desde su actividad, y creo que es muy importante poder hilvanar una propuesta que tenga que ver concretamente con eso. ¿Qué va a ser de la vida de Giancarlo después del 10 de diciembre? ¿Vas a asumir como diputado nacional? Así es, el 10 de diciembre me toca esa responsabilidad, el honor de poder finalizar el mandato de quien ha sido electo gobernador de la provincia. Hicimos campaña juntos con Rolando Figueroa, luego de la PASO. Yo estoy convencido, insisto, que la provincia necesita de todos. Rolando es un dirigente formado, preparado, con gran capacidad de gestión y tenemos que apuntalarlo. Ahora, yo, si hago un pan y queso, quiero a Giancarlo en mi equipo, pero lo quiero en el territorio. Bueno,
Es como te decía antes, yo soy muy respetuoso de los proyectos políticos que desde el primer minuto construyeron una propuesta y que despertó ilusiones en sus dirigentes. Aquel que tiene vocación de poder aspira luego de una elección a ocupar un espacio en el gobierno, ¿no? Y creo que Rolando tiene un equipo en condiciones de hacerlo. Yo, por supuesto, estoy a disposición de la gestión, estoy a disposición del próximo gobierno por Neuquén, pero también insisto por esto, porque nos conocemos hace mucho tiempo, creo que no hay ninguna duda de que lo que buscamos es que le vaya bien a la provincia de Neuquén. Mirá, tenemos 750.000 habitantes en la provincia, tenemos 57 localidades, tenemos 21 comisiones de fomento, hay un desarrollo territorial que hay que llevarlo adelante de acuerdo a la idiosincrasia de cada pueblo. No es lo mismo aquella localidad enclavada en el interior profundo de la provincia, en aquella que tiene grandes ciudades, grandes sectores urbanos que necesitan de servicios. Se necesitan servicios en el interior profundo y en las grandes capitales también. Ahora, lo que digo es, eso nos tiene que encontrar trabajando juntos, ¿no? La última cortita. Esto de ir con Massa generó ahí cierta tensión con el gringo y demás. ¿Qué opinión te merece? Mira, yo creo que nosotros tenemos que dejar en libertad de acción a nuestros afiliados, a nuestros militantes y no subestimar al ciudadano. Los ciudadanas no son ovejitas que uno puede decirle a quién votar o a quién no. Tenemos que ser respetuosos. Creo que el partido tiene que dejar en libertad de acción, pero por supuesto también respetando a aquellos que definen acompañar a un candidato. No está mal que ocurra eso a nivel nacional, pero es importante que mantengamos nuestra autonomía de pensamiento, es importante que mantengamos nuestra autonomía política, porque eso nos permite también que quien gobierna, en este caso Omar Gutiérrez, pero también le pasó a Jorge Zapag, le pasó a Jorge Sovich, a Felipe, a Pedro Salvatori, tengan luego la autoridad de poder ir a la nación y gestionar lo que Neuquén necesita en base a todo lo que nosotros producimos en beneficio de la nación argentina, ¿no? Con lo cual creo que tenemos que mantener nuestra independencia política, nuestra independencia económica y nuestra independencia de pensamiento. Gracias, Osvaldo. Gracias, Matías. Bueno, así pasaba este especial con el ministro Osvaldo Gianquefilo, ministro de Gobierno y Educación. Vos suscribite a todas nuestras redes, las tenés ahí abajo y acordate que la realidad cambia, depende del foco con el que la mires. Nos vemos la semana que viene con Más Enfocados. Sabes que le pone el corazón a tus sueños. Cada vez más sueños alcanzados. Cada vez más RE/MAX. Bless. Café Literario. Avenida Argentina 844, Neuquén. CAL. Con vos. Legislatura activa. Colegio Profesional de Técnicos de la Provincia del Neuquén. En todo lo bueno hay un técnico.